Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro del expediente identificado con el número 5804 del año 2005, formado por apelación directa de sentencia recaída dentro del amparo promovido por el señor Óscar Eugenio Rivera Nuila contra el Juzgado Tercero de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, así como a la parte resolutiva, y hará las recomendaciones reglamentarias para la presente audiencia. El promotor de la acción constitucional de amparo señaló como acto reclamado la resolución asumida en audiencia oral de 22 de abril de 2014 por el juez tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró sin lugar a un recurso de reposición interpuesto contra la resolución dictada por ese mismo juez en esa misma fecha, para lo cual declaró la reapertura de un proceso penal seguido en contra del interponente por el delito de uso de documentos falsificados. La resolución reclamada fue asumida dentro del expediente 3140-2004, que actualmente se encuentra conexado a la causa penal 1080-2080-00391 del órgano jurisdiccional recurrido. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 17 de diciembre de 2015, consideró: la presente acción constitucional deviene procedente otorgarla toda vez que la autoridad recurrida al emitir la resolución que provoca el acto reclamado efectivamente no da estricto cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 310, ni lo que contempla el artículo 311 del Código Procesal Penal, puesto que, de existir nuevas circunstancias que motivan al juzgador a reaperturar la acusación contra el amparista, debió fundamentarse doctrinal y jurídicamente y declarar cuáles eran cada uno de esos elementos. La finalidad de la motivación de las resoluciones judiciales es contribuir a que, en todos los casos, se concretice la obligación de poner de manifiesto las razones que sustentan la resolución como uno de los medios destinados, a su vez, a garantizar la recta administración de justicia. También responde a la necesidad de que las partes conozcan los fundamentos de la resolución expedida para que adopten las determinaciones que les compete al respecto. La motivación es consustancial a la necesidad de procurar siempre una consciente y eficiente realización jurisdiccional del derecho en cada caso concreto. Por ello, quienes juzgamos en esta instancia sustentamos el criterio que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, actuó discrecional y arbitrariamente, sin establecer la existencia o no de nuevas circunstancias como lo refieren las normas procedimentales específicas y que obligan a reabrir un proceso si existen tales condiciones. Cabe puntualizar el hecho que el juzgador acuo no pudo argumentar con precisión cuáles son esas circunstancias nuevas para fundar su decisión de reapertura del proceso y mucho menos para la resolución del recurso de reposición recurrido, situación que produce consecuencias que perjudican el debido proceso y vulneran el derecho de defensa. En este orden de ideas, cuando el juzgador acuo, a la hora con 48 minutos de iniciada la audiencia del 22 de abril de 2014, acepta la reapertura del proceso conforme al artículo 310 del Código Procesal Penal, resolución que hace efectiva a la hora con 56 minutos y 14 segundos de la referida audiencia, elude su responsabilidad argumentando sin fundamento que probablemente en el año 2007 no se encontraba contemplado dicho extremo en el Código Procesal Penal y que para ello para él es suficiente la solicitud del ente investigador como para reabrir un proceso que ha sido desestimado y archivado. Con relación al argumento esgrimido por el juzgador recurrido, este tribunal observa que, en efecto, el artículo 310 de la citada ley
fue reformado conforme al artículo 8 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República, pero que en el momento de la reforma el referido artículo 310, unido al 311 del Código Procesal Penal, señalaban que, abre comillas, artículo 310, desestimación. El Ministerio Público solicitará al juez de primera instancia el archivo de la denuncia, la querella o la prevención policial cuando sea manifiesto que el hecho no es punible o cuando no se pueda proceder. Si el juez no estuviera de acuerdo con el pedido de archivo, firme la resolución, el jefe del Ministerio Público decidirá si la investigación debe continuar a cargo del mismo funcionario o designará al sustituto. Artículo 11. Efectos. La resolución que ordene el archivo no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias conocidas que las fundan o se mantenga el obstáculo que impide la persecución sin perjuicio de las facultades de oportunidad otorgadas al Ministerio Público conforme este código, cierra comillas. Evidencia que antes y ahora siempre ha sido conditio sine qua non para la reapertura de un juicio desestimado y archivado la variación de las circunstancias antes conocidas. Nótese entonces que la norma reformada dejaba a salvo la tutelaridad judicial, permitiendo que solo y únicamente si variaban las circunstancias conocidas podría reaperturarse el proceso que fue el origen del planteamiento del recurso de reposición interpuesto, resolución que es objeto de este amparo. Como consecuencia, este tribunal observa que la resolución emitida y la cual fue impugnada y que motiva la presente acción constitucional de amparo vulnera derechos y garantías constitucionales del amparista. Por las razones antes expuestas, deviene procedente declarar con lugar el amparo interpuesto y realizarse las declaraciones que en ley corresponden, otorgando la protección constitucional. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: se otorga el amparo solicitado por Óscar Eugenio Rivera Nuila en contra del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Se suspende definitivamente la resolución del 22 de abril del año 2014 del órgano recurrido. No se hace especial condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado en el amparo, apelante y requirente de la vista pública, abogado Mauricio Rolando Izquierdo Ávila. Buenos días, señor magistrado presidente y demás partes procesales. En el orden de ideas, el punto toral ahora de apelación es básicamente la sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2015, proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. Esa resolución de sentencia me fue notificada el 23 de diciembre del año 2015. Puntos torales por los cuales, señores magistrados, yo, el ahora apelante, es que efectué este punto toral de apelación directa, es precisamente que no comparto la resolución de la magistratura primera de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Uno de los puntos torales que, por ejemplo, dijo el licenciado secretario es precisamente lo que es un procedimiento conforme de hecho y con legalidad. ¿Por qué establezco este punto toral, señores magistrados? Es precisamente porque el amparo, todos sabemos que el amparo no es instancia revisora de lo actuado. Hay suficiente jurisprudencia constitucional en la cual no se puede proceder de esa manera. Acá pasa eso
de que el amparo se constituyó en una instancia revisadora a favor del abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila. ¿Por qué, señores magistrados? En antecedente. Un 26 de enero del año 2004, que desde esa fecha data la certificación de lo conducente en contra del abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila por uso de documentos falsificados, tuvimos una audiencia de apertura a juicio dentro de la causa 1299-2003 y como antecedente ante el juzgado 11º de primera instancia penal. ¿Qué es lo que pasó ahí? Vengo yo, señores magistrados, agraviado desde el año 2001 hasta la fecha y no se ha dirimido ninguna situación jurídica. Compro un vehículo a plazos, lo termino de pagar, incorporo la tarjeta de circulación original, pago 6 años atrasados porque ni siquiera en ese orden de día los había pagado la entidad mercantil Bavaria Motos, de lo cual el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila es 13 años en defensa técnica. Y para no hacerte tan largas las cosas, incorporo la tarjeta de circulación con el pago correspondiente de 6 años. ¿Qué es lo que pasa? El abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila toma la defensa técnica en el año 2003, septiembre aproximadamente, no estoy completamente seguro. Y ya en ese orden de días la tarjeta de circulación obraba en autos. Un 11 de noviembre del año 2003, señores magistrados, sus mismos clientes David Faisal Valiente Herrera, Carl Arnés Saper Quevedo en representación de Bavaria Motos, Arnés Rainer Saper Cordúa y Edgar Jonathan Calderón Hernández, que es el gestor tributario que hizo todas las arbitrariedades, van a poner una denuncia que yo la llamo falsa porque esta corte así lo determina. Y la van a poner al juzgado 7º de paz penal en el año 2003, un 11 de noviembre, incorporando un documento en el cual denunciaban que la tarjeta de circulación que obra en autos a la fecha y con pleno conocimiento del abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila, la ponen en conocimiento del juzgado 7º de paz que se había extraviado. Ante esas circunstancias supuestamente comparece un señor Johnny Hernández. Cuando se efectúan las diligencias de rigor por parte de la Fiscalía, el señor Johnny Hernández no existe jurídicamente, legalmente, ni físicamente. Entonces se hace un punto toral de investigación en el libro y resulta que el tal Johnny es un señor que nada tiene que ver. Se hace el peritaje en el asiento de la cédula de vecindad y resulta que es el mismo número, pero es otra persona. Consta dentro de las actuaciones procesales, señores magistrados, que se efectúa un requerimiento para que comparezca Edgar Jonathan Calderón Hernández como gestor tributario de Bavaria Motos y cliente de Óscar Eugenio Rivera Nuila. Y en el orden de ideas se le pide que si la firma que está plasmada en 2 documentos es la de él, y se le establece, y él dice, sí. Pues resulta que requirieron la certificación de la denuncia falsa, y quien recibe, Edgar Jonathan Calderón Hernández. Entonces no existe tal Johnny, en sí es el mismo gestor tributario de Bavaria Motos y cliente del abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila. Con esa documentación, señores magistrados, entonces van y engañan al legítimo propietario Ignacio González Lama y le dicen, perdimos la tarjeta de circulación, no tenemos el certificado. Y el ingeniero, ignorando los hechos, libra 2 documentos fechados 14 de noviembre del año 2003. Engañado, por supuesto. ¿Engañado por quién? Por el mismo cliente de Óscar Eugenio Rivera Nuila, David Faisal Valiente Herrera, y engañado en el orden de días por Edgar Jonathan Calderón Hernández, también cliente de Óscar Eugenio Rivera Nuila y gestor tributario de Bavaria Motos. Lo engañan, el ingeniero, ignorando la situación de que la tarjeta de circulación se encontraba dentro del proceso y a la fecha se encuentra, libra los 2 documentos. Y con esos 2 documentos, señores magistrados, el vehículo que con tanto esfuerzo yo pagué hace 14 años y que no lo tengo desde esa fecha y que me cuestan mis honorarios, lo tiene la entidad mercantil Bavaria Motos. Data eso de 14 años. ¿Y qué es lo que pasa? Un día 13 de noviembre, con documentos de 14 de noviembre,
reponen la tarjeta con una denuncia 11 de noviembre con insertación de declaración falsa y traspasan el vehículo a favor de Bavaria Motors, documentos que el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila usa en una audiencia de apertura a juicio. Y ahí es donde viene el punto toral, porque cuando el juez en audiencia de apertura a juicio tenemos la audiencia, entonces él viene y requiere un sobreseimiento, dice, esto se trata de una situación civil. Mauricio Izquierdo no tiene nada que ver acá. ¿Por qué no ejerció su acción civil correspondiente? La obligación de Izquierdo es una obligación de hacer civil, según las palabras de él, y está dentro de autos. Entonces, incorpora nueva tarjeta de circulación y nuevo certificado de propiedad dentro del procedimiento legal y se le devuelven los originales y quedan constancias de copias simples, pero las tuvo a la vista el juez, el órgano contralor, a sabiendas del que la tarjeta de circulación obraba dentro del presente procedimiento legal. Entonces el juez viene en constancias procesales y le dice, mire, si es así, aquí está la tarjeta de circulación que ustedes dicen está extraviada, y se la pone a la vista y le certifican lo conducente por uso de documentos falsificados. En ese orden de ideas, señores magistrados, tardé yo como 8 años para poder someterlo a procedimiento legal al abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila. Y en su debida oportunidad, el juez tercero de primera instancia penal, que en paz descanse, que era el juez de Escuintla, le otorga una desestimación. Y cuando le otorga la desestimación, establece que la tarjeta de circulación no es falsa. Jamás se le certificó porque la tarjeta de circulación es falsa, y eso es lo que él siempre ha alegado. ¿Cómo es posible que se reinicie procedimiento legal si hay una desestimación? Señores magistrados, el proceso penal archivado y desestimado jamás se cierra si nuevas circunstancias determinan que puede proceder la reapertura. ¿Por qué vamos a esto? Porque en el orden de ideas tuvimos una audiencia en el juzgado tercero de primera instancia penal y precisamente porque el Ministerio Público pidió la reapertura. ¿En qué se basa el Ministerio Público? Señor magistrado, ¿puedo leer un pasaje procesal? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué se basa? Precisamente, señores magistrados, esta Corte efectuó diligencias de amparo en expediente 1369-2012, que es parte de los antecedentes. ¿Qué establece esta sentencia, señores magistrados? Se puede evidenciar que Arné Rainer Saper Cordúa, que es otro cliente de Óscar Eugenio Rivera Nuila y que usó esos documentos también y que lo usa Óscar Eugenio Rivera Nuila, dice, se puede evidenciar, inciso Romanos 2, que Arné Rainer Saper Cordúa con su actuar pudo causar un perjuicio al autorizar realizar el trámite de reposición de una tarjeta de circulación con un documento de identificación falso. Esto no lo digo yo, señores magistrados, esto lo dice la propia sentencia, que es parte del antecedente de esta apelación, y en el orden de ideas es precisamente que su magistratura establece que el documento es falso. Teniendo, dice, la conciencia y voluntad de ejecutar el hecho que el documento deba probar con la voluntad finalista de causar un perjuicio y por otra parte hacer de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad y la voluntad de utilizarlo pese a dicho conocimiento o comportamiento que permite en el ámbito objetivo poder exigir una responsabilidad penal por el hecho producido, estableciéndose con lo anterior la sospecha fundada para someter al sindicado a un proceso penal por la posibilidad de su participación en los hechos delictivos que se le imputen. Es menester, señores magistrados, que esta magistratura revoca el amparo provisional otorgado a Óscar Eugenio Rivera Nuila.
Es decir, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones le otorga un amparo provisional. Y son puntos torales bien importantes. ¿Por qué, señores magistrados? Porque cuando le otorgan el amparo provisional, antes de su otorgamiento, le impusieron un previo al señor Óscar Eugenio Rivera Nuila. Y ese previo era precisamente por su colegiación activa. Y estableció la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, se le impone un previo y antes de proseguir, evacúelo. Consta en antecedentes, señores magistrados, que no evacuó el previo. Y aún así, de no haber evacuado el previo, le otorgan amparo provisional la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. En el orden de ideas, señores magistrados, para concretar, el punto toral acá es que esta magistratura le revoca el amparo provisional otorgado a Óscar Eugenio Rivera Nuila porque se percata de las arbitrariedades cometidas por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones. Y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones le otorga un amparo definitivo a sabiendas de que ustedes, como magistrados, revocan el amparo provisional otorgado. Puntos torales de la sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2015, señores magistrados. El amparo no es instancia revisora del actuado. Establecen que el juez vulneró el debido proceso. Tuvimos una audiencia. ¿Cuál fue el punto de reapertura? Precisamente la sentencia otorgada por ustedes, señores magistrados. Y ese fue el punto por el cual yo instaba al Ministerio Público a la reapertura y fue lo que el juez tomó en consideración para reaperturar el proceso. O sea, que el juez tomó en consideración que las circunstancias que motivan y que habían motivado la desestimación de archivo habían cambiado por la misma sentencia de la Corte Constitucional que había establecido documento falso. Y sobre esa base es que el juez viene y dice, entiendo toda la posición, usted, señor, usó un documento falso. Aquí no se trata de la tarjeta de circulación. Si bien es cierto, la tarjeta de circulación tiene insertaciones de declaraciones falsas, aquí se usó un documento a sabiendas de su falsedad correspondiente. Y en ese orden de ideas es que el juez natural, al obtener los medios de convicción suficientes, ordena la reapertura y de una vez le señala día y hora de primera declaración. Es menester también, señores magistrados, que esta magistratura en el año 2015, en junio, notifica la revocación del amparo provisional. Y el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila estaba notificada de la revocación, mas sin embargo él alegaba, tengo amparo provisional. Yo soy notificado, señores magistrados, 4 meses después por esta magistratura, cuando Óscar Eugenio Rivera Nuila ya había sido notificado en junio. ¿Qué pasó ahí? No sé. Pero yo de casualidad vengo, pido el expediente y me percato que yo no había sido notificado y que él usaba el punto toral, tengo amparo provisional, y había sido revocado. Esa es una circunstancia que tienen que tomar en cuenta, señores magistrados, porque ahí hubo una irregularidad. ¿Por qué se dio? Lo ignoro, pero yo hice mi alegato correspondiente que no era posible que él se lo notificara en junio del año 2015 y yo soy notificado 4 meses después, a sabiendas de que ya estaba revocado y él lo utilizaba. Punto toral, señores magistrados, con todo el debido respeto. El amparo no es instancia revisora del actuado. Óscar Eugenio Rivera Nuila sí establece, y lo mismo que determina la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que se violó el debido proceso. ¿En qué circunstancias se violó? Interpuso en el orden de ideas un recurso de reposición, es decir, accionó, ofreció. Conclusiones, mi estimado abogado. Señor magistrado, entonces accionó, ofreció y el juez valoró y ponderó y dijo sin lugar. En el orden de ideas, señores magistrados, requiero que sea revocada la sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2015 por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y se dicten las demás resoluciones que en derecho compete. Tengan ustedes muy buen día y muchas gracias por darme la participación. Se le concede el uso de la palabra al solicitante del amparo, abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila. Muchísimas gracias, señores magistrados. Muy buenos días, partes procesales, muy buenos días. A este respecto, señores magistrados, quiero hacer las argumentaciones siguientes. Yo interpuse un recurso de reposición en una audiencia del 22 de abril del 2014
porque es la audiencia de reapertura solicitada por el Ministerio Público. En esa audiencia, recordemos, señores magistrados, que ya existía una desestimación plasmada. Eso quiere decir que el Ministerio Público había realizado su investigación correspondiente a esa situación. De haber realizado la investigación realizada por el Ministerio Público, con fecha 30 de julio del 2007, se llevó a cabo una audiencia en la cual, a petición del Ministerio Público, se desestimó el proceso. Y con la venia del señor presidente y los magistrados, permítame leer una parte conducente de esa resolución. Muchas gracias. La parte conducente dice: el número de la tarjeta de circulación anteriormente descrita presenta las medidas de seguridad bajo las especificaciones oficiales establecidas, así como el enlaminado correspondiente a la mica oficial, y que en el estado actual es activo, y muy especialmente que sí se encontraba registrado en el sistema de cómputo de dicho registro fiscal y que identifica plenamente al vehículo anteriormente descrito, lo que demuestra que es auténtica la tarjeta, razón por la cual se establece que el sindicado Óscar Eugenio Rivera Nuila no tuvo intervención alguna en la renovación de la tarjeta de circulación, hecho que el apelante manifiesta que yo tuve participación. Su participación no fue crear el documento falso, circunstancia que el apelante también afirma que yo tuve que ver. No fue utilizado el documento para uso personal, ni su función es verificar la autenticidad de los documentos, sino como abogado auxiliante, del señor Carán Saper Quevedo solamente relacionó los documentos en la audiencia respectiva. En consecuencia, el juzgador, basado en lo que establece, es procedente desestimar la denuncia, en virtud que en el presente caso no se puede proceder porque no existe hecho punible que perseguir en contra de Óscar Eugenio Nuila, ya que se pudo establecer que los documentos no eran falsos sino originales, por lo cual no se dan los presupuestos procesales para dicha tipificación. Muchas gracias, señores magistrados. Eso es lo que el juez de primera instancia tuvo las razones para desestimar a base de la investigación realizada por el Ministerio Público. Estas son las circunstancias primitivas que causaron la desestimación. Estas son las que tienen que variar de acuerdo al artículo 311 del Código Procesal Penal para poder reabrirse. El apelante manifiesta lo más irónico es que en la audiencia de reapertura, el Ministerio Público, es importante escuchar el audio, el Ministerio Público claramente indica que no está en discusión la autenticidad de los documentos porque fueron extendidos por la Superintendencia de Administración Tributaria con toda la reglamentación. Señores magistrados, ¿de qué documento estamos hablando que es falso? Si el mismo Ministerio Público, al pedir la reapertura, está argumentando que es original y que no está en discusión el documento. Quiero hacer una salvedad. En ningún momento utilicé original. Lo que te presenté en la audiencia fue una fotocopia que mi patrocinado me entregó. Señores magistrados, el Ministerio Público se concreta única y exclusivamente decir que tiene que investigar, y el juez se concreta a decir que basta con que el Ministerio Público pida para que él reanude, y emite unas argumentaciones que no se recuerda si estaba vigente la ley o no. Señores magistrados, que un juez venga a manifestar ese tipo de circunstancias no lo justifica a que no emita una resolución fundada y que pueda establecerse cuáles son las circunstancias que variaron y motivaron la resolución. De esa cuenta, señores magistrados, es que me causa agravio porque no existió ninguna fundamentación por el juez que indicara cuáles eran las circunstancias que habían variado las circunstancias primitivas. De esa cuenta también es que
el apelante pretende utilizar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual, señores magistrados, que es el expediente 1369-2002, en la cual se declaró sin lugar una solicitud de amparo por Arne Rainer Zapper Cordúa, persona diferente a Arne Zapper, persona diferente a Óscar Eugenio Rivera Nuila. Recordemos que en ningún momento la Corte ha emitido un fallo que diga y que establezca que ese documento es falso. Si esa fuera la situación y que la Corte hubiera emitido esa situación, tendríamos que tomar como base la fecha en que fue emitida esa resolución. Pero que yo sepa, la estimada, la Honorable Corte en ningún momento ha emitido una resolución en la cual asevere y establezca que el documento es falso. Dice, pudo, o sea, el juez, es más, la resolución por la cual se impugnó dice que esto no es una sentencia anticipada y que tiene que ser el Ministerio Público el que investigue si realmente fueron las circunstancias. Proceso que actualmente ni se ha emitido sentencia ni ha llegado, estamos en proceso de debate, ni siquiera se hay una sentencia a este respecto. Por lo tanto, señores magistrados, sí existe una vulneración del debido proceso y me ha causado agravio, y acertadamente la Sala Primera hace la argumentación que ya fue leída por el secretario, donde claramente dice que el juzgador en ningún momento fundamentó una resolución y hizo énfasis en cuáles eran las circunstancias que habían variado para poder reaperturar. Por lo que los señores magistrados, lo que deberán determinar acertadamente el Tribunal de Primer Grado, la decisión reclamada en amparo es una decisión infundada por el juez. Y en este caso, el apelante está haciendo su argumentación, son hechos que no son directamente de este proceso. Por lo tanto, señores magistrados, solicito a ustedes que se declare sin lugar el recurso de apelación promovido por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila y que se confirme la sentencia apelada, ya que está dictada conforme a derecho y sí viola garantías constitucionales de debido proceso y de debida fundamentación, como lo estableció la sala correspondiente. Muy diferente sería, señores magistrados, si yo empezara a argumentar como lo hizo el apelante en una instancia tratando de revisar lo que ha pasado. Para estas situaciones, señores magistrados, solo hago ver que el proceso que originó la denuncia que él manifiesta, un tribunal de sentencia decretó el sobreseimiento. Entonces, pero no es el hecho, aquí estamos únicamente por uso de documentos falsificados. ¿En qué momento, repito, está establecido que es falso el documento? ¿En qué momento está establecido que yo sabía, que yo conocía? En ningún momento. Es más, la investigación del Ministerio Público llegó a esa conclusión y por eso fue que pidió la desestimación en su momento procesal oportuno. Reitero la solicitud de que se declare sin lugar la apelación y que se confirme la sentencia apelada. Muchísimas gracias, señores magistrados. Por el Ministerio Público interviene la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de su agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez. Muy buenos días, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público no comparte el criterio emitido por el Tribunal de Primer Grado al haber otorgado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2015. Esta Fiscalía, al analizar el contenido de las actuaciones, considera que la autoridad impugnada, al emitir la resolución señalada como agraviante, actúa en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley que rige el acto reclamado y haciendo correcta interpretación de los artículos 310 y 311 del Código Procesal Penal,
al haber considerado que en el presente caso era procedente ordenar la reapertura del procedimiento instruido en contra del amparista, en virtud que efectivamente dentro del caso sí existían circunstancias nuevas que habían hecho variar las circunstancias anteriores, de conformidad con los elementos de convicción que la autoridad impugnada tuvo a la vista. En virtud de lo cual el recurso de reposición planteado por el accionante fue declarado sin lugar, en virtud de que decidió confirmar la decisión asumida de reanudar la apertura del procedimiento con el objeto de esclarecer la verdad real e histórica de los hechos que se investigan, los cuales deben ser dilucidados a través del procedimiento respectivo. Esto en cumplimiento a lo establecido y ordenado por el artículo 309 del Código Procesal Penal, en virtud que se debe reanudar la investigación para poder proceder a recabar los elementos de convicción para desvanecer o comprobar la participación de los hechos imputados al amparista. Por otro lado, esta Fiscalía considera que los argumentos esgrimidos por el accionante se dirigen a atacar el criterio valorativo emitido por la autoridad impugnada, manifestando su inconformidad con lo resuelto, lo cual no puede ser objeto de análisis por parte de este tribunal, ya que se estaría incurriendo en invadir la esfera del conocimiento de las facultades y atribuciones de los órganos de la jurisdicción ordinaria. En virtud de lo cual esta Fiscalía considera que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales del amparista, en virtud también de que este acto no es definitivo, en virtud que a través de la investigación el amparista puede comparecer ante la Fiscalía encargada de la investigación a presentar los elementos de convicción para desvanecer los hechos que se le endilgan. En virtud de lo cual esta Fiscalía solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar los recursos de apelación interpuestos, se revoque la sentencia venida en grado denegando el amparo solicitado y se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias, feliz día. Se da por concluida la presente audiencia pública.